Bien, engalana nuestro set el doctor Jorge Marte Báez. Es el director médico de Sedimat, pero es un médico de probada experiencia con estudios, obviamente, nacionales en el país y fuera del país. Y ha sido asiduo con nosotros, como ustedes han visto, nos proporciona siempre, sobre todo durante la pandemia, las orientaciones suficientes ante la nueva ola impresionante que ha llegado a República Dominicana de nuevos médicos. Médicos que en tu casa o en la calle o amigos en los bares, sin consultarte te recetan algo casero, una oleada de médicos y te opinan sobre todas las enfermedades, las vacunas. Frente a esa avalancha de nuevos colegas, entonces, facultos, uno trata siempre de irse a la fuente. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Joana, Luisín, Oliver y Omar. Me siento, sí, eso parecería un cliché, pero yo me siento en mi casa aquí con ustedes. Gracias. Doctor, entrando en el primer cuatrimestre del año, la verdad que es interesante una evaluación de cómo aborda Sedimat este tema de salud y por ende cómo ve usted el país ante lo que inicialmente fueron un catálogo de virus que estuvieron presentes o no sé, siguen presentes, entre otras cosas, pero en términos generales, expansión del dengue, pero ¿cómo usted aborda, cómo ve este tema de salud? Mira, el 2024, y lo habíamos augurado en intervenciones públicas, era y sigue siendo, apenas vamos por una cuarta parte, un año de muchas expectativas en salud, que es hacia donde se dirige tu pregunta, pero para el país en sentido general. En el caso de Sedimat, pues nosotros desde el año pasado nos estábamos preparando para este año, el año que corre, es el 25 aniversario de nuestra institución que nació en 1999. Yo, como educador, he estado enfatizando tanto el 25 aniversario que les acabo de mencionar, como el 10º aniversario de lo que en este programa, y creo que lo acuñé aquí, yo he llamado la revolución en salud, en educación en salud de posgrado de la República Dominicana, porque en los últimos 10 años nosotros hemos abierto 17 programas de posgrado nuevos que son los únicos que se someten a evaluaciones internacionales. Entonces, ese programa de celebración de Sedimat se ha comenzado desde principios del año, se sigue desarrollando y todos ustedes quedan invitados a uno de los actos principales que será el próximo 10 de abril, coincidiendo con la fecha natalicia de nuestro mutuo amigo, el maestro Solano, que se va a inaugurar el nuevo servicio de oftalmología de Sedimat, donde no hay una cosa que se haga en oftalmología que no se vaya a hacer ahí. Pero tú mencionaste específicamente lo de los virus. Mira, eso ha amainado tal vez un poco, pero no se llama engaño. Hay una serie de enfermedades respiratorias que llamamos virales, aunque hay una que otra que no es viral. La tosferina, por ejemplo, es una enfermedad bacteriana que ha resurgido desde la segunda mitad del año pasado y que sigue con alguna vigencia, aunque menor, en lo que va de año. Pero el COVID, que junto con ustedes, entre todos, no fui yo solo aquí, predijimos que nos iba a ir, que íbamos a tener que acostumbrarnos a vivir con él o por siempre o por mucho tiempo. Pero hay otros virus. La influenza, que tradicionalmente ha sido estacional, lo que depende de otoño y de invierno principalmente, pero virus sincitial respiratorio, virus de parainfluenza y otros virus también han estado haciendo su agosto aún desde enero. Por suerte, en la mayoría de los casos no son virus que se asocian con una morbimortalidad tan alta como ocurrió con el COVID, sobre todo la variante Delta al principio.
la comunidad científica internacional se está planteando si el COVID tal vez no juega un rol en haberle dado un refuerzo a esos otros virus para que alcancen una fuerza inusitada y tal vez no prevalente, pero por lo menos en mucho tiempo, y eso todavía está por dilucidarse. Pero bueno, el año 2024, al ser importante para Sedimat, lo es por ley transitoria para el país, porque Sedimat nunca ha tenido como meta final trabajar para que se quede todo lo que podamos conseguir dentro de las 4 paredes de Sedimat, sino para que mejore la salud. Y ya esto es un aspecto más importante, porque lo he dicho antes en público, pero quisiera hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Yo era un niño y, bueno, Luisín y Juan no eran tan niños y Johanny y Oliver no habían nacido a la muerte de Trujillo. Pero ya sea por referencias familiares, por referencias, porque los hayamos estudiado socialmente, la salud pública no era un problema mayoritario en la era de Trujillo. A la buena o a la mala. Y cito eso porque, por ejemplo, la malaria se erradicó en tiempo de Trujillo porque a todo el que llegara con fiebre en un hospital había que darle obligatoriamente sin averiguar tratamiento antimalárico. Es una forma draconiana de erradicar una enfermedad, pero se erradicó. Sin embargo, vamos a pensar qué ha ocurrido después de la muerte de Trujillo. Consejo de Estado, triunvirato, revolución, gobierno provisional de García Godoy, los 12 años de Balaguer y todos los gobiernos combinados del PLD y del PRD. Ustedes como ciudadanos dominicanos que requieren servicios de salud, ¿se sienten conformes con lo que ha ocurrido en este país desde 1961 hasta el 2020? Ayúdenme ahí y respóndanme ustedes. Pudiéramos estar mejor, creo yo. Pero hemos avanzado mucho. Hemos avanzado, el mucho es subjetivo y es cuestionable. No creo que que estemos en el nivel que nos corresponde. Absolutamente. No hay que ser Albert Einstein para darse cuenta de eso. Y lo que pasa es que el que no lo ve porque ni siquiera va a los hospitales y todo lo que está pasando y la sí, demanda. Pero aún en la medicina privada. Exacto. A que alguno de ustedes 4, quizás alguno de ustedes mismos alguna vez un médico le ha dicho, mira, hay que hacerte esto, pero no se hace en el país. Sí. Hay que mandarlo afuera, sí, o tú tienes que viajar, o si es una prueba de sangre, hay que sacártela y pagar en dólares en un laboratorio y mandarla afuera. Pero a veces, doctor, tuve una experiencia reciente. Hay lugares o instalaciones médicas que ni los que viven en el entorno, los que rodean los barrios, los residenciales, desconocen que hay tantas oportunidades de tratamientos médicos y facilidades. Estuve recientemente en Los Alcarrizos, en el hospital Vinicio Calventi, el doctor José Alfaro, y tuve la oportunidad de hacer un recorrido por allí. Y yo quedé sorprendido a las grandes cosas que están ahí, que antes eso no existía. Yo que me crié por la zona próxima a lo que era el Hospital Morgan, se ha dado grandes saltos. Quizás no en la excelencia que querramos, doctor, pero hay cosas tangibles. Sí, ha habido mejoría y ha habido adelanto. Estamos hablando de más de 60 años en este intervalo que yo estoy planteando. Entonces, yo insisto en que el 2024, yo espero y confío que sea el año que quedará marcado en el calendario de la historia de este país como el año donde se inicia el gran salto hacia adelante de la salud dominicana. Ajá, ¿y qué se está haciendo, doctor? Porque para que eso cambie, o sea, el punto de referencia que usted ha tomado en la gestión o la dictadura de Trujillo, ¿qué hay que hacer? O sea, de ahí para acá es un tema también de voluntad política, además de los cambios que puede haber desde el ser humano, partiendo de su alimentación y posteriormente todo lo que eso puede representar en su estado de salud, pero el sistema de salud como tal es un tema de voluntad política
que lo ejecutan los gobiernos. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué está sucediendo para que ese optimismo que usted tiene de que va a ser diferente a partir de este año 2024, eso cambie realmente? Johanna es infalible, por eso me encantan sus intervenciones, porque lo primero es que ciertamente ese problema en el que todos hemos concurrido, que nos ha sido un flagelo por más de 60 años, se debe a voluntad política. Ese es el común denominador. Y ahí es que yo veo la diferencia. Yo veo para mí claramente que hay en el presidente Luis Abinader una voluntad política diferente. Ahora, tu pregunta va más allá, porque ver en el presidente una voluntad política diferente y estando de acuerdo en que lo que ha faltado antes es voluntad política y es del presidente, porque el ministro de Salud Pública al fin y al cabo no es un ente independiente, sino que sigue las políticas presidenciales. Y tú vas más allá y dices, ¿qué se está haciendo? Y yo añado, ¿y qué se va a hacer? Porque está en agenda, en carpeta para irse desarrollando. Parcialmente, Geomar ha respondido a tu pregunta. Hay recursos que ni remotamente existían desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de estructura física, si se quiere. Hacen mucho más. Y ese es uno de los puntos principales en la agenda presidencial, mejorar toda la infraestructura, porque en el gobierno pasado se inauguraron o se reinauguraron una cantidad importante de centros, pero ustedes han visto que las quejas son omnipresentes de que no están bien equipados, de que hay vicios de construcción, pero habrá un énfasis sin precedentes en la otra parte, porque a veces pensamos solamente en la tecnología y lo que va a ser diferente principalmente ahora es el recurso humano. Doctor, ¿usted no entiende que la corrupción y la inversión que además se hace para los pacientes haitianos, yo veía una estadística de 4.133 millones de pesos, eso decía en el 2019, eso también le ha faltado, le ha hecho daño al sector salud en la República Dominicana? Por supuesto, aún para lo que no sabemos mucho de números, 4.100 y pico millones de pesos, sabemos que es un saco de cuarto, ¿verdad? Que sin menor género de dudas podrían haber ido a enriquecer las arcas de todo lo que tiene que ver con salud pública y ayudar a la mejoría del sector salud en el país, porque ningún país sale de la pobreza si no tiene buena salud y buena educación. Pero más preocupante que tu planteamiento, porque lo planteaste en pasado, el problema es que esa es una situación activa que sigue y que no se prevé que va a continuar. Cuando escuchamos los organismos internacionales es lo de menos. Cuando la ONU, la OEA dicen que nosotros somos racistas, que deberíamos ocuparnos, que es campo de concentración, lo que realmente llama preocupación es cuando lo dicen compatriotas nuestros, que lo dicen, lo exclaman y hasta lo disputan en foros públicos. Le brindo una taza de café Santo Domingo, le pregunto ahí un tema político. Ya me estaba haciendo falta. Gracias. ¿Cómo ve usted el manejo del tema de Haití? Y quiero preguntarle además que me siga con algo que he visto que ustedes manejan y tienen planes, que es el tema de la música como efecto terapéutico de recuperación. A propósito de una experiencia que tuve en el asilo San Francisco de Asís de ancianos, impresionante como con un solo parquecito y una colocación de música, los ancianos cambiaron su actitud y su comportamiento de manera radical, que las monjas se sorprendieron de una manera tal que no lo podían ni creer. Sin hacer nada, nada más le abrieron un parquecito y le pusieron música. Mira, te voy a abundar más sobre esta última parte de la pregunta, pero voy adelantando para contestarte la primera, que
las pruebas de que la música ejerce un efecto terapéutico, no hay que hacer un experimento que dure varios años para comprobarlo. Eso se ve al instante. Es más, eso se vio hasta hoy aquí. Aunque tal vez no sea quizás la música par excellence para usarla como terapia, pero ¿por qué no? Pero vamos a Lo viene lo que alguien llama chercha, lo que alguien le llama gusto, lo que alguien llama es bueno para la salud, es bueno. Totalmente. ¿Y por qué yo veo tanta gente como alegre y te lo dicen en la calle? ¿Tú quieres una prueba contundente en cuestión? Sí. Como televidente, yo solía ver hasta hace quizá un año, tal vez un poco menos, las protestas de Oscar por esto, diciendo, terminen esto rápido, que aquí hay que trabajar, que eso que... Y sin embargo, hace un tiempo que Oscar está como contribuyente a la sección, claro, aportando ideas para... Sí, pero bueno... Y la música ayuda, levanta el ánimo, sobre todo viernes, ¿verdad? Absolutamente. Mira, con respecto a Haití y la frontera, piensen por un segundo si nosotros fuéramos lo que según los organismos internacionales nos corresponde ser y hacer, que deberíamos admitir a todo haitiano que se declare refugiado. Primero, pónganse a pensar qué porcentaje de la población haitiana no se declararía refugiado. Dígame un número así, a grosso modo. Es una barbaridad eso de esos organismos. ¿Cuál no se declararía refugiado? El 5. Hasta el presidente se va a decir, que el 95% hay que dejarlo porque se declararía refugiado. ¿Y cómo se demuestra si tú eres refugiado o no? Que tú lo digas. Y todos se parecen. Pero no tenemos refugiados de parte de ellos porque el tema de salud, cuánta inversión en educación, ¿sabe cuántos son? 177,000 estudiantes haitianos en las escuelas públicas que con el dinero del pueblo que se están educando. Bueno, a eso iba. Además, aunque la ONU, la OEA y Amnistía Internacional llaman a que se ejecute algo, ese algo se viene ejecutando desde hace décadas. Claro. Porque tú lo acabas de decir. Llame a los refugiados, llame a los inmigrantes ilegales, llámalo como tú quieras. ¿Cuántos haitianos tenemos aquí? Es más, hay un número que yo nunca lo he visto manejar, y yo lo desconozco, pero debe ser un número conseguible. Yo quisiera que me digan qué porcentaje de la población haitiana se encuentra actualmente en territorio dominicano. Eso no se sabe. Sí, pero a que tú estás seguro que es más de un 10%, a que no te quepa duda. Cada quien tiene su ojo metrímetro, como dicen. Bueno, Haití... Doctor, en otro orden, y a propósito, ¿no?, de tantas cosas que hemos visto, sobre todo a partir de la pandemia para acá, que creo que todos quedamos con una afectación como mental después de... Y a veces orgánica. Después de sí, entonces la pregunta es, ¿hay algún espacio o ha cambiado la visión de Sedimat sobre la atención a la salud mental que ha sucedido en el centro? Usted, ¿no?, como ejecutivo y el personal médico para este tema específicamente, ¿le han dado, está en la agenda de ustedes? ¿Cuál es la situación? Absolutamente. Acuérdense del famoso long COVID, que todavía no está muy bien definido. Hace 3 años te dio COVID y tú dices, yo no he vuelto a ser el mismo. Y a veces se te encuentra algo en los pulmones, tuviste secuelas pulmonares, se te encuentra algo en otro órgano, pero la mayoría de las veces no se te encuentra nada. Y sin embargo, tú no eres el mismo, yo no tengo fuerza, yo no tengo el mismo vigor, yo no tengo la misma capacidad de concentrarme, mi intelecto se ha visto menoscabado. Y claro, tanto nuestros servicios de salud mental como nuestros servicios, sobre todo el de medicina interna, hacen mucho énfasis en eso. Y de hecho, no es con música, pero ya desde antes del plan que te voy a hablar para contestarte la última parte de tu pregunta, Sedimat tiene un programa dirigido por uno de nuestros cirujanos que además es psicólogo, un programa de terapia cognitiva y meditación.
mañana, sábado, toca una sesión de eso. Así que si quieren probarlo, se pueden dar Muy la bueno vuelta eso. por allá. Es una buena alerta. Y la ¿Y música, la música qué idea tiene? es algo que quizá podríamos incluir ahí, pero la idea es, ustedes todos conocen al maestro José Antonio Molina, Sí. gloria nacional, que no se dice tanto en público como debería ser, de que la Orquesta Sinfónica Nacional actual, la de los últimos años, no tiene precedentes en calidad. Hay un detallito que pasa desapercibido, que antes en cada festival de Santo Domingo, en cada temporada de la orquesta, se contrataban de 12 a 15 músicos extranjeros, la mayoría de Europa del Este. Y eso se ha reducido apenas a 1 o 2 en las últimas temporadas, porque la orquesta se ha engrandecido bajo la tutela. Lo que veo en eso, José Antonio Molina, con esa fama internacional que tiene, decidir asentarse en el país. Eso tú has dado en el clavo. Y lo que tenemos planeado el maestro Molina y yo es dar conferencias demostrativas de música clásica con dos vertientes. Primero, como terapéutica, y segundo, de que gente como yo, que no soy músico ni sé música, no tiene por qué tenerle miedo a la música clásica. Popularizar, democratizar la música clásica es una de nuestras dos metas. Muchas gracias, doctor. Excelente. Qué bueno terminar así. Un sí, un no. Siempre es bueno beber mucha agua. Yo veo que usted anda con una botella, bebe agua, bebe café. ¿Eso es bueno? Sí, yo bebo mucha agua. Yo me bebo de 8 a 10 botellitas de agua al día. Sí, eso es bueno. Hay ocasiones, algunas excepciones que son muy raras, en las que no es bueno, pero en sentido general... Beber whisky es bueno. Pero ven acá. Sí, pero no 10 botellitas. Con esto terminamos el programa de hoy. Es bueno beber whisky. Yo te dije, pero no 10 botellitas. Sí, no, más. Un traguito, Hasta la próxima. Luis. Gracias por su atención.